Sé que quizás no me creas, pero lo que vi te hará reconsiderar algo que te resulta muy familiar, hacer dieta. Solía pensar que ayunar era algo bueno, simple y llanamente, abstenerse de comer, orar y esperar un milagro. Pero no. Cuando dejé mi cuerpo y conocí a Jesús, Él me mostró algo que nunca había oído predicar desde ningún púlpito. Me mostró una escena que sucedía abajo, en el infierno. Vi las almas gritando. Vi a los demonios temblar. Y entonces el Señor dijo, hay una especie de ayuno que hace temblar el infierno, pero muy pocas personas realmente entienden esto. En ese momento me estremecí porque ni siquiera yo, creyente de toda la vida, no entendí eso hasta ese día. ¿Estás dispuesto a escuchar más? Porque si estás ayunando y no lo sabes, podrías estar perdiendo el tiempo o, peor aún, abriendo la puerta a la tentación. Soy Selena, este año cumplo 52 años. Si me vieras en la vida real, probablemente no te fijaras en mí. Soy como muchas otras mujeres, con rayas grises empezando a aparecer en mis sienes y mi piel ya no es tan firme como en mi juventud, pero mis ojos todavía tienen una tristeza persistente que pocas personas reconocen. Soy madre, esposa de un hombre amable. Aunque a veces la vida nos hace separarnos en silencio, he pasado toda mi juventud cuidando de mi familia, realizando diversos trabajos, desde pequeñas ventas hasta trabajos de jornalero y limpieza, siempre y cuando pudiera proporcionar comida y ropa a mis hijos. Nunca me he quejado de nada con nadie, pero en el fondo de mi corazón siento que me estoy desvaneciendo. Poco a poco yo también soy creyente en Dios. Oro todas las mañanas y todas las noches, leo la Biblia y canto himnos. Pero tengo que ser honesto, hay momentos en los que siento que Dios está muy lejos, muy, muy lejos. ¿Alguna vez has orado mientras caían lágrimas, no por ningún dolor específico, sino por la sensación de que estás siendo abandonado, como si tu llamado no fuera escuchado? Vivo bien. Vivo honestamente. Vivo amablemente. Pero ¿por qué mi vida sigue dando vueltas, atrapada en cosas sin salida? Facturas impagas, comidas que apenas alcanzan, noches de insomnio llenas de preocupaciones sobre el mañana. Hay una cosa que rara vez le digo a nadie, siempre siento que estoy esperando algo. Algo muy grande, pero nunca ha llegado. Hasta esa noche. La noche en que todo cambió. La noche en que crucé el límite entre la vida y la muerte. Pero espera, déjame contarte poco a poco porque sé que en algún lugar quizás tú también te hayas sentido como yo, solo en la oscuridad, esperando una llamada. Esa noche conduje solo. Había sido un día largo y agotador. Acababa de discutir con mi marido. Mi hija no había respondido a mis mensajes en toda la tarde y el trabajo era, ya sabes, un caos sin solución. No recuerdo bien si había comido algo, pero recuerdo claramente el dolor agudo en mi pecho, como si un peso invisible estuviera presionando mi caja torácica, pesado y asfixiante, como si con solo respirar otra vez las lágrimas se derramaran. El cielo nocturno estaba muy oscuro. No había luna, solo la tenue luz amarilla de las calles que se alejaba silenciosamente detrás de mí como una película, proyectada al revés. Mis manos agarraron el volante, temblando levemente. No tenía destino. Solo quería huir de la sensación de desaparecer poco a poco. Mientras nadie ve, nadie entiende, nadie oye, rompo a llorar, no en voz alta, sino en gotas silenciosas y constantes, como si mi cuerpo supiera que ya había llegado a mi límite. Y luego oré, no una oración suave como de costumbre. Ya no, Señor, por favor concédeme tus bendiciones, sino un grito de ayuda que surgió desde lo más profundo de mi corazón. Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Puedes oírme? Lo he intentado, pero ¿por qué todavía me siento tan solo? ¿Por qué permaneces en silencio todo el tiempo? He creído en ti toda mi vida. Leo la Biblia, oro, voy a la iglesia. Pero cuanto más profundizo en la vida, más siento que estás lejos. Siento como si estuviera llamando a una habitación vacía, sin respuesta,
sin señales de que todavía estás allí. Y esa noche ya no pude ocultar esa decepción. Grité en el auto, como un loco, si eres real, di algo. Y luego un chillido, un faro cegador brillando en mis ojos. El sonido agudo de una colisión, como si el cielo acabara de explotar. Ya no sentí nada, excepto un giro violento. Y rápidamente todo se sumió en el silencio. Todo a mi alrededor desapareció. No podía ver los coches, no podía ver la carretera, no podía ver dónde estaba. Tampoco podía oír los latidos de mi corazón. Solo quedó la oscuridad. Una oscuridad, espesa y suave como terciopelo negro, sin punto de referencia. Sin dirección. Ya no sé si estoy cayendo o a la deriva. No hace frío. No es doloroso, pero está vacío. Un vacío que me lleva al pánico. No sé qué pasó antes de eso, si fue sonido u oscuridad. Solo recuerdo que después de que un ruido como de trueno estalló dentro de mi cabeza, me encontré suspendido. No siento ningún dolor ni me entra el pánico. Solo hay un silencio absoluto, como si el mundo entero acabara de detenerse. Y luego me vi a mí mismo. Mi cuerpo yacía inmóvil en medio del camino. El coche quedó destrozado y el sonido de una bocina lejana resonó como en un sueño, sofocado. Lo vi todo, mi cara, mis ojos cerrados, un pequeño hilo de sangre junto a mi sien. Pero, curiosamente, no tengo miedo. No gritó. No quiero dar marcha atrás. Quizás en el fondo de mi alma siempre he sabido que pertenezco a otro lugar. Y en ese momento, esa puerta se abrió. Me llevaron, no por las piernas, sino de una manera que es difícil de describir. Como el viento, como el aliento, como una suave corriente de agua que me empuja lejos del reino terrenal. Volé a través de capas de luz, pero ninguna luz me cegaba. Al contrario, me sentí como si estuviera envuelta en un brillo extrañamente suave, como la cálida manta con la que cubría a mi hija cuando era pequeña. Y luego llegué a un lugar sin paredes ni techo, pero claramente sabía que era un lugar diferente. La atmósfera allí no tiene tiempo ni gravedad. Todo parece estar tejido de luz y paz. Una sensación de paz que nunca había sentido en mis 52 años de ser humano. No más preocupaciones, no más presión, no más preguntas implacables sobre el mañana. Simplemente soy yo mismo en una quietud sagrada. Fuerza, pero como si estuviera forjada desde el mismo hambre. Un hambre que no es solo de comida, sino de una voluntad, de una decisión profunda de hacer espacio a Dios. Ellos son los que ayunan y oran. La luz de ellos no solo los protege a ellos mismos, sino que también se extiende, ahuyentando la oscuridad de los débiles que oran a su lado. Miré, ahogado. Aquellas personas, cuando renunciaron a sus pequeñas comodidades, al hambre, a las comodidades, a los hábitos en este campo de batalla del espíritu, se convirtieron en una fuente de fuerza extraordinaria. Y entonces Jesús apareció a mi lado. Su luz hizo que el espacio pareciera derretirse de amor. La persona no me miró a la batalla sino a mí. Esa mirada, nunca la olvidaré. La persona puso una mano sobre mi hombro y dijo en voz muy baja, pero esas palabras resonaron en mi corazón como el sonido de una campana. Verás, Selena, el ayuno es el arma definitiva en esta batalla. No es porque necesite que te saltes las comidas, sino porque cuando renuncias a lo que necesitas, me estás invitando a entrar aún más. Y donde estoy, la oscuridad no puede permanecer. Después de presenciar esa feroz batalla espiritual, pensé que había comprendido la gravedad de la guerra invisible en la que vivimos. Pero Jesús todavía está a mi lado, su mirada penetra profundamente en mi alma, gentil, como si supiera que estoy a punto de presenciar algo aún más pesado. El uno puso una mano sobre mi hombro y habló muy suavemente, pero sus palabras resonaron como el sonido de un río subterráneo. Selena, mira. Aquí es donde están retenidos muchos de mis hijos. Frente a mí, se desarrolló una escena. Era una prisión.
No una prisión hecha de ladrillo y piedra, sino una dimensión diferente, oscura, asfixiante, donde la luz parecía ahogarse en la esencia misma del espacio. El frío aquí no proviene del viento ni del clima. Proviene de la desesperación. Cada respiro que tomo parece estar empapado del olor a metal oxidado, a sangre, a lágrimas que se han secado con el paso de los años. Veo gente, tanta gente. Ya no diferencian entre edad o color de piel. Algunos visten trajes, otros tienen ropa rota, hay niños y hay ancianos. Pero el punto en común es que todos ellos están encadenados. Las pesadas cadenas de hierro negro oxidado se envolvían firmemente alrededor de sus brazos, piernas, cuellos e incluso sus corazones. Algunas cadenas que vi claramente estaban grabadas con las palabras: miedo, codicia, resentimiento, engaño, orgullo. Cada cadena representaba un pecado, una esclavitud espiritual que los arrastraba hacia el abismo del sufrimiento. Escuché los gemidos, los gritos desgarradores. Mucha gente luchó. Gritaron, lloraron, suplicaron clemencia. Algunas personas se golpearon el pecho, otras gritaron al cielo, pero nadie escapó. Las cadenas no se movieron. Los vínculos, como si estuvieran vivos, se tensaban más cada vez que luchaban. Veo a una mujer de cabello plateado y ojos hundidos, arrodillada en la oscuridad de la prisión. Sus manos temblorosas se alzaron como si estuviera rezando, pero sus palabras solo volaron por un breve momento y luego cayeron, como si el techo de la prisión estuviera cubierto por una tela invisible e impenetrable. Quiero llorar. He estado allí. No en esta prisión, sino dentro de mi propia alma. Sé cuáles son esas cadenas. He llevado la cadena del resentimiento. He estado atado por el miedo a la soledad y permanecí en silencio debido al complejo de culpa. Y entonces llegó la luz. A lo lejos, se acercó un grupo de personas. No eran grandes ni portaban armas, pero de ellos emanaba una luz cristalina como la del amanecer mezclada con el fuego sagrado. En sus frentes hay una marca de luz que no puedo leer con mis ojos. Solo siento en el alma un sentimiento de devoción, de obediencia total. Ellos son los que verdaderamente han ayunado. Cuando entraron a la prisión, la luz de ellos llegó a donde tocaba, haciendo que la oscuridad retrocediera. Las cadenas comenzaron a agrietarse, fluir como si se calientan, y luego se hicieron añicos. Cada persona fue puesta en libertad. Algunos colapsaron de incredulidad, mientras otros gritaron en libertad por primera vez después de tantos años de encierro. Y yo, me quedé allí temblando. Miré a Jesús. Me miró, su mirada no era de culpa, sino de profunda compasión. Verás, Selena, dijo el orador, ayunar no se trata solo de abstenerse de comer. Es un acto de humildad, una declaración a las fuerzas oscuras de que mi alma pertenece a Dios. Cuando una persona realmente ayuna y se arrepiente, los cielos tiemblan y la oscuridad se aleja. Solo entonces se pueden romper las cadenas. Estoy ahogado. No porque tenga miedo, sino porque estoy conmovido. Pienso en las veces que ayuné solo para pedirle algo a Dios. Realmente nunca me he humillado hasta ese punto. Nunca he entrado en completa unidad con el Espíritu Santo a través del ayuno como esas otras personas. Miro hacia esa prisión una vez más antes de que la visión se desvanezca. Siempre recordaré los ojos de un hombre de mediana edad cuando la cadena del orgullo se derritió en sus manos. No era la mirada de un hombre salvado, sino la de un hombre renaciendo. Luego, cuando la persona me llevó a otro lugar, vi aparecer ante mis ojos dos banquetes, uno al lado del otro, pero completamente opuestos, como la luz y la oscuridad coexistiendo en el mismo terreno. La primera mesa es un banquete fastuoso y extravagante. Todo brilla bajo el cálido resplandor de las velas. Las mesas están repletas de comida, fragantes carnes asadas, pasteles altísimos y frutas coloridas. Todos los asientos están ocupados. La gente va muy bien vestida, ríe y habla en voz alta.
Pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de algo muy extraño. Cada uno se concentraba únicamente en su propio plato. Se inclinaron, recogiendo los mejores trozos de comida para ellos mismos, incluso agarrándose de las manos de los demás sin ningún tipo de vergüenza. Algunas personas lloran en silencio porque no hay nada en el plato. Pero los que están llenos todavía no se molestan en mirarlos. No hay ninguna mirada de simpatía. No había ninguna mano extendida, solo una lucha silenciosa, como un hambre insaciable que nunca podría ser satisfecha. Escuché un leve suspiro a mi lado. Fue el Señor. Su mirada hacia la mesa no era crítica, sino llena de tristeza. El orador dijo, esta es una fiesta del egoísmo, un lugar donde el alma no tiene hambre de comida, sino hambre de amor. Sin embargo, es precisamente cuando las personas están llenas de cosas materiales que se vuelven pobres de espíritu. Me volví hacia la segunda mesa y la escena allí era completamente diferente. La mesa del comedor era mucho más sencilla, con solo un poco de pan, verduras y unos cuantos platos de sopa humeantes. Pero allí resonó el sonido de una risa suave y cálida. Las personas sentadas alrededor de esa mesa no miraban primero sus propios platos, sino que siempre miraban a su alrededor para ver qué tenía la persona que estaba a su lado. Algunas personas están dispuestas a compartir la mejor parte con los más débiles. Un niño partió la mitad de su pan y se lo dio al anciano sentado a su lado. Es extraño, ¿sabes? Aunque era una comida sencilla, algo irradiaba entre ellos, una luz suave que se extendía de corazón a corazón. Nadie se peleaba por la comida. Sin embargo, todos estaban llenos. Me volví para mirar a Dios, con el corazón lleno de preguntas. No me hizo preguntar. Él sonrió. Y esta vez, su voz era cálida, un poco severa y llena de amor. Ayunar no se trata solo de renunciar a la comida, Selena. Se trata de renunciar al ego, dejar ir el egoísmo que está profundamente arraigado en la naturaleza humana. Cuando ayunéis con un corazón sincero, estás despojándose de esa capa de egoísmo y comienzas a aprender a ver a los demás con ojos amorosos. Como compartir y como dar una parte de ti para llenar el corazón de la persona que está a tu lado. Me quedé quieto. Sentí como si me estuvieran apretando el corazón. A lo largo de mi vida, en ocasiones he hecho lo correcto. Pero también he sido egoísta. Solo me preocupo por mi propia familia y dudé en compartir algo que me hizo sentir como si estuviera perdiendo. Alguna vez pensé que el ayuno era solo una práctica sagrada para orar de manera más efectiva. Pero ahora entiendo que es un viaje para dejar ir mi yo estrecho, para crecer en la vida de Dios, en un amor tan vasto que está más allá de la imaginación. Luego, me llevó a un lugar que parecía un pueblo, pero no se oía ninguna risa. Allí vi gente deambulando como almas inquietas. Sus rostros están distorsionados. No por su apariencia, sino por las emociones retorcidas en su interior. El odio, el resentimiento, los celos y las palabras que nunca han sido perdonadas parecen estar profundamente grabadas en cada rasgo de sus rostros. Hay una mujer parada entre la multitud, con las manos apretadas con fuerza, los ojos brillando con lágrimas y los labios temblando por reprimir algo profundo. No escuché su voz, pero sentí su corazón gritar, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué tengo que perdonar? Me volví hacia Jesús y él asintió en silencio, como diciendo, continúa, Selena. A medida que la niebla se disipó gradualmente, otra escena apareció ante mis ojos. Esta vez eran las mismas personas, pero sus rostros habían cambiado. No más rastros de odio, no más ojos inyectados en sangre llenos de dolor e ira. Parecían liberados de los mismos muros que ellos mismos construyeron. Un hombre se acerca abrazando a la persona que había odiado durante tantos años. Una madre se arrodilla y reza con lágrimas corriendo por su rostro porque finalmente podrá perdonar a quien lastimó a su hijo. Y entonces un joven, todavía muy joven, se sentó tranquilamente en un rincón sosteniendo una carta sin perfume. El niño había escrito, te perdono,
Padre, y también te pido perdón. Me quedé allí, con el corazón a punto de estallar. Vi una luz tenue que se elevaba gradualmente desde estas personas. Esa luz no es brillante ni deslumbrante como el paraíso, sino suave, cálida, como un fuego en la noche de invierno. Se difunde gradualmente y me doy cuenta de que es la luz del perdón. Me vuelvo para mirar a Jesús. Se quedó allí, con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza. Más bien, lleno de esperanza, me miró con un amor sin palabras y luego dijo: «¿Ves, Selena? Cuando las personas se aferran al resentimiento, se encierran en una prisión invisible. Cada día que viven en ella es un día más y pierden su propia luz. Pero cuando perdonan, incluso la cosa más pequeña o la herida más profunda, no solo liberan a los demás sino que también liberan su propia alma». Me quedé sin palabras. Tus palabras me empaparon como el rocío de la noche se filtra suavemente en la piel. Sin embargo, me hicieron temblar por la cruda verdad que había en su interior. Pienso en mí, en los años que cargué con el dolor de mis seres queridos, de aquellos en quienes una vez confié. Nunca lo he dicho en voz alta, pero sé que también estoy encadenado por mis propios resentimientos. Puso su mano sobre mi hombro suavemente y continuó: «Selena, ayunar no se trata solo de renunciar a la comida. Es una opción de dejar ir lo que pesa en tu alma, el resentimiento, el odio, los celos. Esas cosas te impiden volar, acercarte a mí. Pero cuando perdonas, aunque sea en un suspiro, estás abriendo la puerta para que yo entre. ¿Alguna vez te has aferrado a algo que te mantuvo despierta durante muchos años, a alguien que una vez te lastimó? Y aunque hace mucho tiempo lo olvidó, ¿todavía recuerdas cada detalle, cada palabra? Yo estuve allí y quiero decirte, como Jesús me ha dicho, el perdón no significa olvidar, sino elegir no dejar que ese dolor te mantenga cautivo. Lo he visto con mis propios ojos. El perdón puede hacer que el rostro esté radiante, los ojos claros y un corazón que alguna vez estuvo roto, más sano que nunca. La próxima visión es más suave, pero profundiza más que cualquier herida que haya llevado en mi corazón. Jesús toma mi mano y entramos en un espacio lleno de luz suave, como la del amanecer. Allí veo dos altares colocados paralelos entre sí. El primer altar está hecho de gemas brillantes, lleno de hermosas ofrendas, flores frescas, oro, plata, velas brillantes y el fragante humo del incienso. Visto desde fuera parece perfecto. Todo parece ofrecido con reverencia y solemnidad. Pero a medida que me acercaba, de repente sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. El aire alrededor de ese altar se sentía extrañamente frío. Todo estaba en silencio, vacío, como si aquellas ofrendas fueran solo una fachada que escondiera un corazón distante y endurecido. Miré a los ojos a las personas arrodilladas allí. Su mirada estaba vacía, como si estuvieran realizando un ritual que ellos mismos no entendían. Giré suavemente la cabeza hacia un lado y de repente mi corazón se hundió. El segundo altar era muy simple. Solo una tosca losa de piedra con algunas flores silvestres y un pequeño trozo de pastel seco encima. Pero desde ese lugar irradiaba una luz cálida, no de la vela, sino de las mismas personas arrodilladas alrededor de ella. Lloraron, pero no lágrimas de tristeza. Más bien, eran lágrimas que brotaban de una profunda gratitud. Con las manos en alto, resonaban las alabanzas, crudas, no grandilocuentes, sino sinceras, como el aliento del alma. Algunos simplemente susurraron: «Te amo, Padre». Pero cada palabra parecía penetrar profundamente en la tierra y el cielo. Sentí que mi pecho se oprimía y mis lágrimas comenzaron a caer incontrolablemente porque sabía todo este tiempo que yo también me había arrodillado ante ese altar donde había mucha riqueza material, pero un vacío de amor. Jesús me miró, sus ojos brillaban sin juzgar, solo llenos de amor. Él dijo suavemente: «Selena, el ayuno no se trata solo de renunciar a la comida. Es un viaje de limpieza del corazón, de dejar ir lo viejo para que tu corazón pueda convertirse en un altar viviente donde pueda morar. No necesito oro ni rituales.
Necesito amor verdadero. Apoyé mi cabeza en su mano, con el corazón apesadumbrado. No me quedaban palabras, solo una oración silenciosa que resonaba desde lo más profundo de mi interior. Por favor, limpia mi corazón, oh Señor. Por favor, haz de mi corazón una morada para ti. Me doy cuenta de que la adoración no se trata de formas externas, sino de cuando mi corazón está completamente dedicado, es sincero, frágil, pero verdaderamente amoroso. Y el ayuno es el viaje que me lleva de regreso a ese altar. Estábamos uno al lado del otro en un espacio que parecía ya no pertenecer al tiempo. Todo estaba en silencio, pero dentro de ese silencio resonaba una sensación indescriptible de lo sagrado, como si todo el cielo estuviera escuchando, esperando. Jesús me miró, su mirada todavía dulce como lo había sido al principio. Pero esta vez sentí claramente algo más profundo que un llamado, un deber sagrado a punto de ser concedido. Selena, mi amada hija, dijo, su voz cálida como un arroyo de montaña calmando el alma cansada. Es hora de que vuelvas a casa. Me quedé quieto, con el corazón encogido. Volver. Vuelve a ese lugar lleno de preocupaciones, luchas, noches inquietas y dolor silencioso. Incliné la cabeza. Señor, no sé si soy lo suficientemente fuerte para regresar. Después de todo lo que he visto aquí, temo que lo olvidaré. Temo que la oscuridad del mundo vuelva a oscurecer la luz que he visto hoy. No me culpó por esas palabras. Por el contrario, extendió la mano para tocar suavemente mi frente como si grabara algo profundo en mi alma. Y sonrió, una sonrisa que hizo que incluso el temblor de mi corazón se detuviera. No espero que seas perfecto, susurró. Solo necesito que estés dispuesto. Lo que has visto, las visiones, las verdades sobre el poder del ayuno, el perdón, el compartir y la compasión, no son solo para ti. Son mis mensajes a la humanidad. Y te elijo para que los traigas de regreso, para que plantes las semillas en los corazones de los demás. Derramé lágrimas no por miedo sino por honor. ¿Quién soy yo para que se me confíe tan sagrada misión? Una mujer corriente, que ha pasado años luchando con las facturas, las comidas que calcular y las oraciones. A veces simplemente suspira en la oscuridad. Caballero, susurré, no entiendo por qué me elegiste. Pero si esta es tu voluntad, acepto. Jesús me miró y en ese momento dijo algo que nunca olvidaré. Una promesa sagrada que ha cambiado por completo mi forma de caminar en el camino que tengo por delante. Selena, siempre estaré a tu lado. Cuando hables, agregaré palabras. Cuando tengas miedo, te levantaré. Cuando estés cansada, seré tu lugar de descanso. No estás sola. Y donde quiera que vayas, mi luz irá contigo. Siento un rayo de luz filtrándose hasta lo más profundo de mi corazón. No deslumbrante ni brillante, sino cálido, duradero, como un fuego que nunca se apaga. Pero querido Dios, ¿qué se supone que debo decirles? ¿Cómo puedo convencer a alguien de que realmente he visto el cielo, de que he visto esas visiones? La persona sonrió suavemente, como un padre que observa a su pequeño hijo luchar con su primera lección. No necesitas convencer a nadie. Solo necesitas vivir de lo que has visto. Solo una pequeña luz es suficiente para iluminar el camino de alguien perdido en la oscuridad. Y aquellos que tienen oídos para escuchar, oirán. Respiro profundamente. El miedo sigue ahí. El miedo de una persona que regresa del reino sagrado y regresa al camino polvoriento. Al mismo tiempo, surgió en mí otra emoción más fuerte, gratitud. Sabía que había sido tocado por lo más sagrado, el corazón de Dios. Amor incondicional y esperanza para este mundo. Lo miré por última vez, grabando ese rostro radiante en mi memoria. Iré, Señor. Se lo diré, no como quien lo sabe todo, sino como quien se ha perdido y ha sido encontrado. Y luego sentí que me alejaban suavemente de ese espacio. No hubo ningún sonido, ninguna luz cegadora, solo una sensación como si me estuviera abrazando una suave brisa.
Mi conciencia volvió lentamente a mi cuerpo, al mundo de los latidos, de la respiración, de las limitaciones. Cuando abrí los ojos por primera vez después de ese maravilloso viaje, la pálida luz artificial de la habitación del hospital golpeó mis ojos como algo desconocido. El familiar olor antiséptico y el sonido constante del monitor cardíaco que resonaba en mis oídos ya no eran el sonido de himnos ni de los vientos del cielo. Yo había regresado. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi espíritu estaba vivo con una nueva vitalidad. A mi alrededor, algunas personas con batas blancas de laboratorio bullían de emoción. De repente, una enfermera susurró un grito ahogado cuando me vio parpadear, y a los pocos minutos, la pequeña habitación se llenó de médicos, equipos y miradas de asombro. No puedo creerlo, tartamudeó un médico anciano, con los ojos pegados a los registros médicos. No ha mostrado ningún signo de recuperación durante 3 días. Todos los signos indican que el cerebro ya no funciona normalmente. Pero ahora está despierta y sus respuestas son completamente claras. Me volví hacia ellos con la boca seca, pero sonreí. No hacen falta muchas palabras. Sabía lo que había pasado. Sabía por qué todavía estaba vivo. Había tocado lo eterno y me habían enviado de regreso con una misión. Cada gesto mío, desde un parpadeo hasta una mano levantada o incluso un simple suspiro, queda registrado por ellos como si fuera un milagro médico. Pero para mí, esas son las primeras señales de un nuevo viaje. Ya no soy la Selena que solía ser. La muerte me ha tocado. El cielo me ha abrazado. Y ahora renazco en la luz. Mi madre entró corriendo a la habitación después de recibir la noticia. Con el rostro empapado de lágrimas, a la vez de alegría y miedo, me abrazó con fuerza, temblando como si temiera que volviera a desaparecer. Apreté su mano y dije suavemente, «Mamá, lo he conocido. He visto a Jesús». Las lágrimas cayeron una vez más. Esta vez fueron lágrimas de fe. Los médicos no pudieron explicarlo. Dijeron que debería estar en coma profundo y que, aunque despertara, podría sufrir daños neurológicos permanentes. Pero todos los resultados de las pruebas confirman que estoy completamente recuperado. Como si nunca hubiera habido un accidente, nunca un paro cardíaco. Nunca toqué la guadaña de la parca. Me quedé quieto, con los ojos fijos en el techo del hospital. Pero en mi corazón todavía sentía esa luz, una luz que no era cegadora sino radiante. La luz de la verdadera paz. Cada respiración en ese momento no era solo una señal de vida sino un recordatorio. Estoy viviendo por una razón. Al leer estas líneas, desearía que pudieras ver lo que yo he visto, no con tus ojos, sino con tu corazón. Porque si alguna vez te has mantenido al borde entre la vida y la muerte, comprenderás que esta vida es un regalo. Y ese regalo no debe desperdiciarse. A partir de ese momento ya no vivo solo para existir. Vivo para amar, perdonar, compartir, decirle a cualquiera que esté dispuesto a escuchar que el cielo es real, que Jesús es real y que el cambio es real cuando nuestros corazones se abren a lo sagrado. No soy un predicador, ni soy un santo. Solo soy una mujer común y corriente que ha sufrido, que ha estado confundida, que ha perdido el rumbo. Pero se me ha dado una nueva oportunidad y sé que si me puede pasar a mí, también te puede pasar a ti. En los primeros días después de regresar de entre los muertos, viví en un estado extraño, ardiendo con fuego celestial y desconcertado por tener que regresar al ritmo mundano de la vida. Las palabras de Jesús parecen resonar en mi corazón cada hora, hija, cuéntales lo que has visto. Pero cuando me enfrento a las personas con sus miradas escrutadoras y sus dudas desenmascaradas, siento realmente todo el desafío de la misión que estoy emprendiendo. Comencé a compartir ampliamente con amigos, conocidos e incluso desconocidos. En reuniones de grupos pequeños en la iglesia y durante citas informales para tomar café, hablé sobre el viaje de mi alma. Algunas personas escucharon atentamente, con lágrimas corriendo por sus rostros. Algunos me miraban con ojos cansados, con los labios apretados como si dijeran, «¿Estás paranoico?».
Incluso algunos se rieron burlonamente y dijeron, Selena, te has vuelto supersticiosa cada vez. Me duele el corazón, pero curiosamente no me siento desanimado. Ya no estoy atado por la necesidad de aceptación ni por el miedo a que me malinterpreten. Dentro de mí hay una fuente de fortaleza que sé que no proviene de mí mismo. Es la fuerza de la fe, encendida por la presencia de aquel que encontré en el cielo. Simplemente cuento con toda la sinceridad que puedo reunir, como un mensajero que solo lleva el mensaje. Nada más, nada menos. Aprendí que la gente no necesita creerme de inmediato. Mi trabajo es plantar las semillas. Una historia real puede reposar tranquilamente en el corazón de alguien, y entonces, un día, cuando entre en su propia oscuridad, esa semilla germinará. No puedo controlar los corazones de las personas, pero puedo evitar que el mío se endurezca por el rechazo. Una vez, una mujer de mediana edad vino a verme después de una sesión de compartir. Ella me abrazó, las lágrimas corrían por su rostro y susurró, perdí a mi hija en un accidente y mi corazón ha estado seco durante los últimos 10 años. Pero cuando la escucho hablar de la luz, de la palabra de Dios, siento como si allí la niña estuviera siendo amada. Gracias, maestra. Gracias por no estar en silencio. Ese fue el momento en que entendí que cada vez que abría la boca para contar una historia, a pesar de enfrentar la duda o la indiferencia, todavía había alguien esperando que esa historia fuera curada. No necesito gritar. No necesito forzar. Y no necesito justificarme. La verdad del cielo siempre lleva su propio poder. Y cuando lo digo desde el corazón, naturalmente llega al corazón de los demás. No a través de la razón, sino a través de un lenguaje más sagrado que el lenguaje del amor, el perdón y la esperanza. Superar el miedo a ser incomprendido. Superando las miradas dudosas y las risas burlonas, continúo mi camino cada día. Rezo, Señor, soy solo un pequeño instrumento. Por favor úsame según tu voluntad. Y sé que sigues caminando a mi lado, tal como prometiste ese día en la luz que no ciega sino que está llena de paz. Querido amigo, si has leído hasta aquí, seguramente tu corazón, de alguna manera, ha sentido la profunda invitación del cielo, un llamado a emprender un viaje diferente. El viaje del ayuno, el viaje de renunciar para recibir mucho más. Pero entiendo que el primer paso siempre es el más difícil, porque para empezar a ayunar no solo se necesita conocimiento sino también un corazón dispuesto. No vine a predicar una vida de austeridad ni a imponer ninguna forma de ritual. Vengo a ustedes como alguien que ha estado perdido, que ha estado cansado y luego fue tocado por la gentil pero poderosa palabra de Dios. Y quiero darte la llave que me abrió la puerta de la esperanza, la sanación y la transformación, que es el ayuno. Todo viaje necesita un punto de partida. No creas que tienes que emprender inmediatamente un ayuno de 40 días como Jesús. Comience con un día, o incluso medio día, una mañana de ayuno dedicada a la oración, la reflexión sobre la Biblia y la escucha de la voz de Dios. Dejad que los guíe, paso a paso, como un padre amable que guía a su pequeño hijo por los campos escabrosos. No inicies el ayuno como un desafío físico o una forma de religión. Comience con una oración sincera, querido Señor, quiero dedicarte este tiempo. Por favor guíame. Ayúdame a entender lo que quieres que renuncie y lo que quieres que reciba a cambio. Por favor transforma mi corazón. Dios no te dejará solo. Él es fiel, acompañando siempre a quienes lo buscan con corazón humilde. Lo más importante no es aquello de lo que te abstienes, sino cómo lo ofreces a Dios con un corazón sincero. Durante los días de ayuno, lleva una pequeña libreta donde puedas anotar tus sentimientos, las palabras de Dios y los pequeños cambios en tu alma. Podría ser un versículo de la Biblia que te conmueve, un sueño extraño o simplemente una profunda sensación de paz que se apodera de tu corazón. Esa es una señal de que Dios está obrando. Es posible que se sienta hambriento, débil, desconcentrado e incluso tentado a darse por vencido. Pero ese es también el momento en que estás entrando en una verdadera batalla espiritual.
Comparte tu viaje con una persona de confianza, alguien que tenga fe, esté dispuesto a orar y te apoye. El ayuno no es un viaje solitario. Cuando 2 o 3 personas se reúnan en el nombre del Señor, su poder fluirá abundantemente, más que nunca. Cuando termine el periodo de ayuno, ya sea un día, 3 días o 40 días, no se apresure a volver a su vida anterior como si nada hubiera pasado. Tómate el tiempo para alabar al Señor y agradecerle por las cosas que ha hecho. Incluso los más pequeños, los cambios en tu interior, una mayor suavidad, más paz y un mayor amor, son un testimonio vivo del poder del ayuno. No vine a daros una inspiración temporal, sino a ofreceros una forma de vida. El ayuno no es una práctica religiosa seca. Es un puente entre el alma humana y el corazón de Dios. En ese puente, las lágrimas del arrepentimiento se mezclarán con la luz de la misericordia. Y al final del camino, siempre os espera un abrazo, el abrazo del Salvador.